Bueno, señores, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es nuestra última clase. ¿Cómo les fue? ¿Qué tanto aprendieron? ¿Aprendieron? ¿Hace falta mucho más? ¿Qué otros temas quisieran que colocáramos o que viéramos en una profundidad en los próximos diplomados? Me gustaría, antes de, pues, de culminar o de pues, iniciar la clase del día de hoy, saber qué pues, actividades podríamos incluir, ¿no? Me gustaría esto. Estoy aprendiendo, pues la verdad, sí. Estoy mirando cómo gestiono a través de procesos de automatización con ChatGPT y con otras IAs, con Gamma y demás para hacer presentaciones y demás. Pero pues el tiempo ha sido muy corto y estoy en eso, ¿vale? Estoy en eso. Espero poder tomarme unos días de vacaciones y poderme dedicar de plano a esa situación. La verdad, pues hace falta un poco de, de esas situaciones. En el próximo sí voy a incluir la famosa ley que protege pues el tema del derecho a la intimidad, ¿no? Y el tema de la ley antirruido, que vamos a incluirlos en los próximos, bueno, voy a incluir entre el próximo material y se los voy a enviar ahí. Hoy, hoy, hoy vamos a mirar también, le voy a hacer un examen, el final. Entonces hoy vamos a tocar una norma que para mi parecer ustedes deben aplicar, ¿ok? Entonces, entiendo que muchas copropiedades, Fanny, yo le cuento algo, este tema de hecho, nosotros hicimos un diplomado anteriormente que se basaba en esta norma específicamente y tuvimos o manejamos inclusivemente un ejercicio de la parte contable en donde les expuse cómo manejar precisamente cómo interpretar los estados financieros. Cómo no, cómo hacerlos, porque pues eso pues requiere un poco más de profundidad, pero sí cómo interpretarlos. Cómo leer, por ejemplo, los estados financieros, los comparativos, cómo evaluar, por ejemplo, lo que dicen las revelaciones. Eso sí lo vimos. De hecho, si ustedes gustan dentro del material del curso, perdón, dentro de las clases que están cargadas en el canal de YouTube de SIL, ahí pueden encontrar esa clase. Fue la primera, que no recuerdo de este diplomado. Solamente sobre todo una vez, ahora que recuerdo. Bueno, resulta que hace unos días, hace unos años realmente, se despidió una norma que generó una especie de gestión a través de una norma sectorial, la NIT 02, ¿ok? Esta norma técnica sectorial fue construida bueno, o con el apoyo de Incontec, obviamente, y construida con el apoyo de Incontec, primera instancia, y en segunda instancia, con Fedelonjas. La norma sectorial SI 02. Dicha norma, pues, buscó establecer mecanismos. ¿Para qué?
para implementar herramientas de gestión o un estándar de gestión en cuanto a los procedimientos de administraciones de copropiedades de uso residencial. De hecho, entre el material creo que se las entrego. Esta norma básicamente nos dice, o puede generar inclusive una certificación con el INCONTEC, si ustedes desean. Lo que busca es que la administración de la copropiedad sea estandarizada y con procesos. Como les había dicho, esa norma sectorial fue adoptada y fue acogida realmente tanto por Fede Lonjas como por el Incontec, que fue uno de los creadores, de los que apoyaron la creación. Esa norma establece, ¿ustedes han escuchado de los sistemas de gestión de calidad? Me imagino que sí, sí, en algún momento. Bueno, entonces, en esa norma se establece una serie de prácticas importantes que debemos establecer en la administración. Establece como unos objetos o unas actividades, como son unos requisitos generales y unos requisitos específicos. Entre ellos, establecen cómo se debe administrar financieramente y contable la copropiedad, cómo se debe elaborar y ejecutar el presupuesto, cómo administrar bienes y servicios comunes, cómo administrar bienes y servicios comunales, cómo manejar el tema de la seguridad y prevención, procesos para compras y servicios, mantenimiento, convivencia y solicitud, como y solución de conflictos, perdón, convivencia y solución de conflictos, la recepción y entrega de la copropiedad. Ustedes han preguntado si existe algo en la norma que hable sobre cómo se debe hacer la entrega de la copropiedad. No, o sea, por parte de la administración, ¿cuáles son los parámetros que debe tener ese administrador para entregar y recepcionar un nuevo empalme, un buen empalme entre ese ejercicio? Muchos me dicen, venga, es que el administrador renunció, o bueno, mejor no, decidió, el consejo decidió prescindir de las funciones de este administrador, ¿ok? Entonces, ¿qué? ¿Ahí qué pasa? ¿Quién lo debe recibir? ¿Cómo lo debe recibir? Y si falleció. Es complejo, ¿no? Porque si falleció, ¿qué? Pero eso. Entonces, ¿qué pasa? En una copropiedad debemos establecer esos procedimientos para cubrir esas falencias, ¿ok? No solamente un acta de entrega, ¿no? Porque ¿qué? Yo le puedo hacer un acta de entrega con todos los parámetros legales, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo tendría el nuevo administrador para aceptar o no esa entrega? Eso es otro de los temas que hay que mirar.
Por ejemplo, ¿cuánto tiempo debe revisar para que revise, ¿no? ¿Cómo debe entregar? ¿A quién debe entregar, ¿no? Esta norma sectorial busca solucionar o realmente que las copropiedades se autogestionen para gestionar estos inconvenientes, porque también debe haber un informe de gestión y no necesariamente el informe de gestión debe ser de cada año en la asamblea. También puede ser periódico al consejo, porque el consejo realmente es el que evalúa la actividad que desarrolla esa persona. ¿Cómo va a ser la atención al propietario y al residente de la copropiedad? ¿Será que debemos informar o dar formación e información, seguimiento y mejoramiento? La copropiedad, como cualquier organización, debe autogestionarse y para autogestionarse debe conocerse, debe de contar con personal para que pueda gestionar esta situación. O sea, debe contar con recursos necesarios para poder autogestionarse. ¿Por qué? Porque resulta que en muchas de las ocasiones implementadas dentro de estos sistemas o dentro de estas gestiones en las copropiedades, se evidencian algunas falencias, ¿no? Falencias tales como que no se sabe cómo va a ser el tema de la gestión, cómo va a ser el tema de la autoevaluación, no, no se sabe. Muchas veces no se sabe ni cómo hacer un diagnóstico. Y realmente cuando ustedes van al SENA, por ejemplo, sean aquellos que hacen cursos en el SENA de formación, a ellos sí les explican cómo hacerlo. Realmente no es por gestión o por hablar un poco de este tema, pero sí, ellos sí, de cierta manera, dentro de ese curso les explican cómo deben actuar o cuál deben ser la acción antes de recepcionar, antes de gestionar, antes de... Básicamente la norma lo que busca es esto, gestionar, ¿ok? Gestionar. Para ello, uno de los elementos más importantes es realizar un diagnóstico. Este diagnóstico está evaluado en los requisitos generales, ¿ok? ¿Qué dice la norma? Venga, cada periodo de tiempo, cada inicio de vigencia o cada final de vigencia, se debe realizar un diagnóstico en la copropiedad que evalúen aspectos como la parte de convivencia, la parte jurídica, administrativas, financieras y operativas y seguridad y prevención. Algo similar a esto. Debemos. Algo similar a esto. Pues sí, creo que se los había enseñado, ¿no? Entonces, aquí evaluamos 5 aspectos importantes en una copropiedad. Primero, la convivencia. Primero, evaluar si existen procedimientos y normas internas para la tenencia de animales domésticos y razas peligrosas. Vamos a hacer el ejercicio y ustedes me cuentan. Solamente me responden sí o no. En su copropiedad existen procedimientos y normas internas para la tenencia de animales domésticos y razas peligrosas. ¿Se las han socializado? Entonces ustedes van respondiendo. Si no les han, si lo tienen, bien. Se dice sí, la actividad, sí, la copropiedad tiene ese procedimiento, por ejemplo.
Dentro de los procedimientos deben tener como un manual, o bueno, dentro del manual, ¿no? O también debe tener unos procedimientos alineados al manual. Por ejemplo, cómo se va a hacer el tema del inventario de estos seres sintientes. ¿Ok? ¿Cómo se va a hacer el tema del inventario de estos seres sintientes? ¿Cuáles son los seres sintientes que tiene la copropiedad y cuáles pertenecen a razas potencialmente peligrosas? Eh, ¿Qué se debe hacer con aquellos propietarios? Ese sí, con aquellos propietarios, igual ahorita se los comparto por el chat de Zoom. ¿Qué se va a hacer o qué se debe hacer con aquellos propietarios que tienen seres sintientes, que tienen razas peligrosas o potencialmente peligrosas? ¿Ok? No, no necesariamente que esté elevado a la escritura pública, lo pueden hacer como un procedimiento normal. Y ese pues lo presentan y los ponen y lo socializan ante asamblea. Ya, listo. ¿Por qué? Supongamos un caso hipotético. Aunque posiblemente la responsabilidad no sea del administrador, ni de la administración, ni de la copropiedad, tal vez los vinculen en un proceso para identificar qué acciones tomaron frente al mismo. Puede ser que en un caso un propietario que tiene un ser sintiente que pertenece a una raza potencialmente peligrosa no hace caso a las regulaciones internas ni a las regulaciones del manual, perdón, del código de convivencia. Y en uno de esos eventos, esta persona saca a pasear a su animalito y este ataca y muerde la cara del niño. Ahí, ¿qué hacemos? Ahí, ¿qué hacemos? Debe tener una póliza. ¿Qué más? Aparte de que debe tener una póliza, ¿qué más? La denuncia, ¿no? Listo. Suponga que ustedes no tienen el procedimiento ni nada descrito dentro de sus documentos internos. Y dentro del proceso de denuncia por el daño ocasionado por ese ser a la entidad o al niño, el juez los requiere y los vincula en el proceso. ¿Ok? Dice, listo. Vinculo a la administración de la copropiedad y requiero que me informe qué medidas hizo frente a esta persona. ¿Qué responderían ustedes a ese requerimiento del juez? Que el juez les diga, venga, administración, necesito que me informe qué procedimientos tienen, qué actividades preventivas hicieron para la gestión y la tenencia de animales domésticos y razas peligrosas. ¿Qué le responderían ustedes al juez? Sí. ¿Cuál sería la respuesta que deben hacer el juez? Hay que mirar, por eso es importante tener un procedimiento, por eso es importante tener unos formatos
anexos a él. Y ojalá dentro de esos formatos, aquellas personas que tengan una raza o animales que raza potencialmente peligrosas, firmen un compromiso de cumplir con las normas en relación a la tenencia de estos seres, en donde declaren que la responsabilidad por la tenencia de este ser y todos los daños que este animalito ocasione es única y exclusivamente de esta persona. ¿Ok? Entonces sería una de las herramientas que podrían ustedes implementar. Por eso es en convivencia uno de los ítems que deben evaluar y si no lo tienen, deberían construirlo. Pasa igual con el tema de los parqueaderos de visitantes, comunales y demás. Igual, si ya hay quejas sobre que el perro le gusta morder, pues hay que también responderlo. Hay que también hacerle ese seguimiento. Por eso debemos tener ese primer procedimiento. Pasa igual con el procedimiento para el acceso o para la identificación de los vehículos al interior de la copropiedad y el control que se debe hacer al interior. Pregunto, resulta que la copropiedad ha establecido unas reglas dentro del manual, por ejemplo, para el tránsito de vehículos en las rutas internas. Perfecto. Al interior de la copropiedad no se puede recorrer a más de 10 kilómetros. Perfecto. Resulta que una persona un día X en la mañana, un domingo en la mañana, llega bajo estado de embriaguez conduciendo su vehículo y superando con creces el límite permitido al interior de la copropiedad. Esa persona ya lo había hecho varias veces, pero no le habían ya llamado la atención. Resulta que al tener ese acto de imprudencia, atropella a una persona de edad avanzada y ésta sufre una lesión en la cadera. ¿Ok? Se inicia un proceso contra estos dos, contra este individuo, y dentro de ese proceso, con el fin de obtener un beneficio mayor, el abogado de esa contraparte, sea del anciano, busca vincular a la copropiedad. ¿Ok? Resulta y acontece que esta persona que atropelló a este joven, a ese señor, pues no tenía SOAT. Ahí le pregunta el juez a usted, ¿qué gestiones y qué actividades y qué situaciones de prevención debe pasar o debió haber hecho usted para evitar que esto ocurriera? ¿Será que la póliza cubre? Hay que mirar qué tipo de póliza, ¿no? Generalmente puede llegar. No, no es una mascota. El señor iba a toda velocidad en su carro, en estado de embriaguez y atropelló a un viejito. Y le lastimó la cadera y lo fracturó y resulta que no tenía ni SOAT. Toca tener un seguro, sí, puede ser un seguro, pero igual la aseguradora hay que mirar. Pero en ese caso no creo porque son daños de, ni siquiera tiene que la administración, un tercero. Lo que pasa es que si un juez los puede vincular y el abogado puede vincularlos o puede solicitar que se vincule la copropiedad con el fin de evaluar si ésta realizó actividades de prevención. Ujú. Entonces,
¿Será que tenemos que tener un procedimiento para gestionar estas situaciones y evaluar estas posibles situaciones? ¿Será que no es riesgo? Miren, aunque no necesariamente vamos a ser culpables, ¿ok? Sí debemos evaluar qué acciones debemos tener, ¿ok? ¿Qué acciones debemos tener? Pasa lo mismo con el ascensor. ¿Por qué? Porque estas situaciones son las que más situaciones de riesgos y daños antijurídicos pueden ocasionar en la copropiedad, ¿ok? Y bien, si bien es cierto, cada uno debe responder por sus acciones, también es importante actuar desde la prevención, ¿ok? Actuar desde la prevención. ¿Por qué? Porque uno de los, digamos que de las funciones importantes del administrador está en la de garantizar la seguridad dentro de la copropiedad, ¿verdad? Para eso se pagan señores de seguridad, se pagan administración y demás. Ahora, sí, sí, no, yo no estoy diciendo que no es la persona que comete el hecho. Lo que pasa es que seguramente en un proceso lo pueden vincular y les pueden solicitar información sobre qué gestiones hicieron. Y es bueno actuar desde la prevención para el uso de parqueaderos, uso de parqueaderos de visitantes, cómo va a ser el tema con las bicicletas, porque les puede pasar esto con las bicicletas también. Espérenme un segundo. Que encuentren algo como esto. Aunque aquí están organizadas, ¿no? Pero puede ocurrir. No sé si les pase. Esto. Sí, si el abogado, si es que a la parte más fuerte es la administración. Entonces, si el abogado es suspicaz, puede entrar a solicitar, a vincular a la copropiedad con eso. Y ahí mirará qué gestiones hizo la copropiedad y miran si hay algún tipo de responsabilidad por parte de la misma. Sí lo puede hacer. De hecho, sí, sí he visto casos si el abogado busca de pronto extraer un mejor beneficio, es probable. Ahora, ¿cómo es el manejo de las bicicletas? ¿Será que deben colocarse ahí donde están puestas? ¿Sí le ha pasado en algún momento? Por eso, no sé si les ha pasado. Inclusive he visto casos que colocan hasta colchones debajo de las escaleras. ¿Y por qué? Tal vez no hay una regulación, ¿no? Entonces, mire, yo lo que los invito con este diagnóstico inicial es que analicen todas esas posibles situaciones de riesgos y evalúen desde su posible gestión estos procedimientos, tanto por el tema de manejo de mascotas, que es muy propenso a que pueda ocurrir un riesgo frente a ellas, el tema de los parqueaderos, que también es otro tema muy complejo, ¿ok? Tanto automóviles, motos, bicicletas, porque hay algunos que quieren colocar la motocicleta en un parqueadero, eh, en la mitad del parqueadero, no lo parquean bien.
Hay otros que quieren colocar las bicicletas debajo de las escaleras, cuando pues ese no es el lugar, ¿no? Hay otros que sabiendo y conociendo los límites de velocidad al interior de la copropiedad, omiten su responsabilidad y no hay llamado de atención. Hay otros que eh, evalúan, por ejemplo, situaciones o procedimientos que ustedes deben también evaluar, ¿no? Si existen procedimientos documentados para la prevención de la violencia intrafamiliar, ¿ok? ¿Ok? ¿Qué pasa? Miren, es que lo importante aquí, en esa parte de convivencia, es importante actuar bajo ser proactivos y preventivos, ¿ok? Ser proactivos, o sea, ser más, buscar desde la prevención. Para eso es que ustedes evalúan esto, por ejemplo, cómo si existen documentos o procedimientos para prevención de la violencia intrafamiliar, si hay algún tipo de charla, si hay algún tipo de, de situaciones o encaminado a prevenir la violencia intrafamiliar. No tanto porque tengamos responsabilidad, sino porque el hecho puede generar, bueno, puede generar de pronto un impacto. ¿Por qué? Listo, un hecho de violencia intrafamiliar, una pareja se puso a discutir y resulta que el esposo sacó la pistola y le metió 3 tiros a a la esposa. La pareja, el señor se huyó del lugar, nadie se escuchó, eso fue a la madrugada, nadie se escuchó, la persona se huyó y a los 8 días se dieron cuenta del cuerpo que estaba en estado de descomposición en el apartamento. Entonces, ¿qué gestiones se hicieron? ¿Qué actividades se hicieron? ¿Qué buscaron a través de ciertos, no tanto de generar, sino, o bueno, de impedir eso, porque eso es muy complejo, pero sí de pronto cómo se previno, así como el tema de los comportamientos contrarios a la convivencia que están regulados en la ley 1801. ¿Será que ya se encuentran alineados a sus procedimientos, a sus manuales, están? O por ejemplo, el tema de la vulneración de la seguridad, aquí por acá, de la seguridad para que ingrese propietarios que son, tienen pues algunos, o bueno, arrendatarios mejor, que tienen algún tipo de situaciones. Tema de pronto un propietario que tenga casa por cárcel, ¿cómo va a ser ese control? ¿Ok? De pronto, estos elementos o este diagnóstico lo que busca son situaciones, son que prevengamos. Ahora, no, que yo sepa, no, Diego. Dentro del mismo, dentro del mismo reglamento y cuando les entreguen los planos debe decir para qué es cada parqueadero y si el parqueadero permite que sea de carro o moto. ¿Ok? Lo que sí podemos hacer es que se ubique de forma de salida en temas del plan de emergencia. Ahora, hay que mirar la parte legal. ¿Ok? Esta parte legal se encuentra ligada a evaluar si existe cartera morosa y si esto ha generado un desequilibrio, qué gestiones ha hecho los abogados y cuáles son, en ese tipo de carteras, es importante evaluar cuáles son aquellas carteras que son de difícil cobro. Sí pueden saber de pronto, o cuáles pueden decir ustedes que son carteras de difícil cobro. Por ejemplo, una persona que lleve 10 años sin realizar el pago, eh,
¿Qué pasa? O sea, ¿qué o cuáles deben hacer esas acciones? ¿Qué debe pasar con esa persona? Por ejemplo, si la persona tiene una cartera pero se dedicó o se declaró insolvente, ¿ahí qué? O se declaró bajo, o tiene el bien bajo eh, protección familiar, ¿ahí qué? Entonces, aquí es donde deben evaluar en la parte legal cuáles son las carteras morosas y cuáles de ellas tienen un alto nivel de riesgo de pérdida. ¿Cuáles son las que tienen un alto nivel de riesgo de pérdida? Las que están a punto de llegar al término de prescripción. ¿Cuál es el término de prescripción? ¿Recuerdan? Pueden ser, hay unas que tienen con patrimonio familiar. 5 años, ¿verdad? Para propiedades horizontales son 5 años. Entonces, aquí es donde el administrador debe evaluar, listo, cuáles son, qué gestiones han hecho con esta situación, ¿ok? ¿Y qué debemos hacer? Ahí yo sí le pregunto, yo les digo, venga, hay cartera que ya está a punto de llegar al término de prescripción y me pueden establecer una prescripción. Entonces vamos a solicitar la demanda para que nos genere mandamiento de pago y precisamente ese mandamiento de pago detenga o interrumpa el término de prescripción para que nos den otros 5 años. Eso deberíamos comenzar a evaluar y eso en la parte legal debería hacerse. Por ejemplo, si existen algunas variables para garantizar la seguridad y la sana convivencia, o sea, algunos marcos regulatorios internos para esto, si existe, por ejemplo, la regulación para el acta, formato al menos del acta de asamblea, no se pongan a inventar formatos, sino un formato ya creado, ¿ok? Si hay una representación legal, de acuerdo al artículo 8 de la ley C-75, si existe, por ejemplo, en la parte legal algún tipo de proceso en contra de la copropiedad y cómo va, porque hay copropiedades, si no nos digamos mentiras, que tienen procesos. Hay copropiedades que, por ejemplo, mm, la constructora no les entregó lo prometido. Entonces se inician un proceso contra la constructora. Entonces, ¿cómo va ese proceso? Si hay pronto un litigio, por ejemplo, como el caso del niño del ascensor, o otro caso similar, pues aquí en legal debemos evaluar todas esas situaciones que ameritan una participación o una acción inmediata frente al cumplimiento de normas, de manejo de carteras, de, de la parte de los litigios que han iniciado contra la copropiedad, etcétera. Luego miramos algo que casi la mayoría falla, la parte administrativa. Si hay algún tipo de planeación de actividades, si hay algún tipo de plan de trabajo que les hayan presentado, o si hay algún tipo de trabajo en equipo, o sea, si se cuentan con protocolos para mejora continua, si se tiene claro un diagnóstico como este, o al menos si hicieron un diagnóstico, si hay una documentación organizada y al día, o si se cuenta con un sistema de información que permita una documentación organizada, que permita corregir y prevenir o reducir efectos no deseados. O, por ejemplo, si el caso de algún tipo de contratista o algún tipo de documento relacionado con el sistema de gestión que debe mantenerse mínimo 20 años, se han conservado, no se han conservado, cómo se mantienen, no se mantienen, utilizaron algún tipo de sistema de información, tienen algún software contable, lo tienen, lo han evaluado, ¿no? Esto deberían comenzarlo a analizar cada inicio de vigencia para mejorar constantemente
No se trata de que se corrija todo a la vez porque requiere de recursos, pero sí se trata de que se evalúen esas debilidades y falencias que tienen internamente y prioricen aquellas que tienen mayor probabilidad de ocurrencia y que tienen un mayor impacto en la copropiedad. De eso se trata. De eso se trata. No se trata de ponerse a trabajar en todo porque no hay recursos, porque nomás contamos tal vez con el administrador, que es lo que le pagamos, al que le pagamos porque la ley no lo exige, al contador y al abogado, y de pronto al revisor fiscal si nos corresponde, y al de seguridad y salud en el trabajo lo contratamos 3, 4 meses y ya, pero, pero sí se trata de que se prioricen y que se sienten y se hagan un diagnóstico adecuado. Y basado en este diagnóstico, que debe hacerlo la administración, junto con el consejo, dar una propuesta adecuada y ajustada a la realidad de la copropiedad con el fin de que se puedan subsanar todas estas falencias que encuentran aquí. ¿Ok? Todas estas falencias. Listo. Entonces vamos a hacer. Hay algunos que no pueden tener algún costo, ¿no? Por ejemplo, procedimientos internos. Entonces los procedimientos los podemos construir. Por ejemplo, la cartera y el tema, por ejemplo, el tema de la cartera morosa en la asamblea se debe tratar. ¿Cómo se va a manejar esas personas pues, que ya están próximas a prescribir? En temas de seguridad y sana convivencia, pues protocolos, estos se pueden hacer. Planes de trabajo y esto en la mayoría son documentación, pero sí hay que tener claro que de pronto tenemos que invertir en la gestión de la documentación y contratar tal vez o apoyar a la administración en algunos momentos. ¿Para qué? Para la organización, la documentación al día, archivos y demás. Y las cosas van a fluir un poco. Ahora la parte contable, hay que mirar al menos si hay un manual de lineamientos contables. ¿Por qué? Porque yo les pregunto, listo, cartera morosa, ¿ok? Cartera morosa. ¿Se debe gestionar por parte legal? Sí, pero ¿cuándo se convierte en una cartera de difícil cobro para la parte contable y que amerita un proceso o un inicio de un proceso por parte del cobro, eh, del cobro, o amerita por parte del cobro mm, de un inicio, un proceso por parte de un abogado para el cobro jurídico de esos recursos, ¿verdad? ¿A partir de cuándo? ¿Cuándo amerita? Porque puede ser que la cuota, la expensa común sea 50.000 pesos, ¿verdad? Ustedes deben establecerlo en ese manual de lineamientos contables. Por ejemplo, cómo va a ser el deterioro de sus activos, de sus inventarios y demás, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el manejo de los intereses? Entonces, aquí deben tener en cuenta ese manual de lineamientos contables. Sobre todo, tener claro que la lista de morosos se puede publicar, que se evalúe el cobro de los intereses moratorios y cómo se van a manejar, cómo se van a manejar contablemente, cómo va a ser el ejercicio para el recaudo de multas, sanciones y demás obligaciones, y sobre todo, en la parte contable nos falta algo muy importante: las responsabilidades tributarias que deben tener. Cuánto se han hecho las retenciones cada mes, si han declarado esas retenciones, si han realizado el formato de los formatos de presentación de información exógena, si, si son una propiedad mixta y, por ejemplo, tienen o arriendan salones y demás, y pues nos hacen responsable el impuesto sobre la renta, el manejo del IVA, de pronto el impuesto de industria y comercio. Hay que mirar de pronto por cada ordenanza o por cada acuerdo municipal que han dicho.
Entonces, otro de los puntos que hay que evaluar, porque yo estoy seguro que a este momento hay copropiedades que ni siquiera han presentado, eh, sí, o sea, si son mixtas, ¿no? Si son mixtas, si son mixtas y las mixtas tienen tienen o arriendan, alquilan un beneficio, porque eso establece, es que no recuerdo si es el artículo 94 raya 8 creo que es, raya 7 del Estatuto Tributario, que habla sobre esto. Ahora, miren, eso es un diagnóstico que deben hacer. ¿Para qué? Para poder proceder a construir su plan de trabajo. Yo no les estoy diciendo hagan todo. Yo lo que les estoy diciendo es, venga, evalúen, evalúen cuáles son esas falencias que tienen y prioricen y establezcan un plan de trabajo en cabeza de la administración. Pare de contar. Y si la administración requiere apoyo de alguien, solicítelo, porque no todo el momento puede hacerlo. ¿Qué pasa? Que las copropiedades dejan crecer como una bola de nieve todas esas falencias, esos errores, y cuando se dan cuenta, el trabajo es inacabable y no hay ninguna solución, o la solución está en cabeza de la inversión o tal vez de una sanción. Entonces, hay que mirar esa parte. Bueno, esto es la primera etapa de la norma sectorial, ¿ok? La primera etapa de la norma sectorial es hacer ese diagnóstico, ¿ok? Ese diagnóstico. No vayan a salir después, no, es que si tengo que contratar el contador, claro, debe contratar el contador. Debe contratar a un abogado, ¿qué creen? Es claro. Y no solamente para el recaudo de cartera, porque es lo que siempre se contrata. El grupo jurídico, sí, yo les que eso sí los comparto, el grupo jurídico solamente para el tema del recaudo de cartera, porque es que muchas veces nos creemos que es eso, pero no. Ustedes me van a preguntar después, venga, ¿y qué pasa con los contratos? Pues que los contratos, ¿quién los debe hacer? ¿O quién debe tener esa aval? Pues, ¿quién debe dar como ese visto bueno frente al contrato? Pues el abogado, ¿ok? ¿Quién debe responder un derecho de petición? Pues si es administrador y no es abogado, no tiene ese perfil jurídico, pues el abogado, no es simplemente para recaudo de cartera. ¿Qué pasa? Que yo comprendo y entiendo que muchas copropiedades no cuentan con los recursos o creen que no es importante blindarse frente a ciertas situaciones y pretenden creer eh, que la mejor administración es la que menos nos va a cobrar una despensa común. Y no es eso, ¿eh? No es eso, es la que mejor planifica y prioriza las tareas y la que mejor nos blinda. ¿Por qué? Vamos al caso del niño del ascensor. ¿Cuánto creen que pueden ser las pretensiones en una demanda por ese fallecimiento del niño en ese ascensor? ¿Cuántos millones de pesos creen que pueden ser las pretensiones de la familia por el fallecimiento del niño? Yo creo que más de 1.000 millones o más de 1.500, porque eso depende de la expectativa de vida. Ahí hay un daño, un lucro cesante, un daño emergente, hay un daños morales. Hay muchos temas ahí. Entonces yo pensaría que por ahí estaría entre 1.000 y 1.500 millones de pesos. Y adivinen quién tiene que pagar ese daño, esa indemnización a eso se le llama, sí, a esa indemnización por ese daño ocasionada. El administrador no creo. Sí, creo que son hasta 100 salarios mínimos se pueden calcular.
La póliza tampoco creo, porque la póliza, si son duros y no pagaron una póliza que cubriera esos riesgos y solamente pagaron póliza contra incendio y terremotos, no creo. Todos, todos deben pagarlo. Por eso es lo importante, no es lo importante lo que nos ahorren, sino lo que nos protejan. Porque usted cree que usted puede vender un apartamento en una copropiedad que está en un proceso de litigio en donde posiblemente sean sancionados y, y van a pagar 1.500 millones de pesos. ¿Será que es fácil vender esa propiedad? Va a ser más complejo, ¿no? ¿Y será que el patrimonio mío está envuelto o está en riesgo ahí? Probablemente. Entonces no se trata del administrador que más me ahorre o que, ay, es que le pago 900.000, no, sino aquel que más me blinde. Hay que mirar eso, Gloria. Me envías el contrato. El que el más me blinde, el que mejor haga las situaciones a través de una planificación. De eso se trata. A veces nosotros miramos, no, es que se le va a pagar 500.000 al administrador porque somos 10 viviendas. Ok, listo. Pues eso es lo que ustedes pueden pagar. Ok, listo. Pero miren muy bien el tema de las pólizas. Y ojo con las letras pequeñas de las pólizas, porque las pólizas también les pueden decir, no señor, yo no le cubro este riesgo porque usted cometió una cláusula o un tema de exclusión dentro de la póliza. Y van a tener que pagar un abogado, un proceso y demás, y ahí va a estar el problema. No se trata de que aprueben o no, sino de exponer y dejar claro el riesgo que se tiene al no poder, por ejemplo, gestionar una cartera adecuadamente, al no poder contar con un personal para o coayudar a la construcción de procedimientos, al no aprobar unas situaciones, por ejemplo, como el tema de las piscinas, protocolos y demás. O sea, no se trata de eso. Hay algunos que no tienen mucho costo, pero sí requieren de tiempo y el tiempo también debe pagarse. O sea, si usted contrata a un administrador y no contrata a nadie más, y ese administrador solamente le dedica 2 horas a la semana porque usted le están pagando menos del salario mínimo, ¿qué espera? Hay que mirar qué responsabilidad tienen porque en el proceso, en todo proceso, inclusive aunque inicialmente este tenga la culpabilidad inicial, pues tiene derecho al debido proceso. Hay que mirar qué, lo que dice Denis, hay que mirar qué pasó, qué hizo, qué gestiones tiene. Por eso es tan importante esto, que es uno de los requisitos generales. Y otros requisitos es obviamente la parte de la gestión documental, pero de esto vamos a hablar cuando regresemos del descanso. Tenemos los 15 minutos de descanso y regresamos aquí a las 3:15. Bueno, hablamos de la gestión documental. Aquí también es bueno e importante tener claro, por ejemplo, qué documentos vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué manuales? ¿Cuándo esos manuales pueden ser actualizados? ¿Qué formatos debemos tener? Por ejemplo, formato de acta. Por ejemplo, eh, un formato de contrato o de contratos avalados por los abogados, los hojas de vida de los equipos, las políticas en cuanto al manejo y la implementación de Avea Data. Les voy a hacer una pregunta. Resulta, y aquí
Lo que hace falta que ha grabado y que ha subido a la clase, ¿vale? En el grupo de WhatsApp, en el YouTube. Te voy a hacer una pregunta aquí brevemente. Ustedes reciben una copropiedad que en ese momento está en esa etapa, son de viviendas, ¿ok? De casas. En ese momento está en esa etapa de transición entre la entrega por parte de la constructora y la administración que debe obtener o que debe manejar la copropiedad, ¿ok? En ese punto, usted evalúa y determina que dentro de las casas, la gran mayoría de las viviendas en la parte externa han colocado cámaras de seguridad. Resulta que evaluando las políticas de gestión documental de la copropiedad, se observa que sí, en realidad sí hay políticas de manejo de protección de datos y demás, pero estas nunca fueron socializadas ni presentadas ante los miembros de la copropiedad o los copropietarios. ¿Qué harían ustedes en ese caso? ¿Qué harían? Sí, el problema es que ya son muchas. O sea, hay muchas viviendas que tienen esa situación. Hay que entran a chocar, comienzan a hacer en una campaña de sensibilización y paulatina iniciación de del cumplimiento de la ley o cómo hace. Hay que citarlos, capacitarlos, comenzar a socializar, a informar, a hacer las medidas preventivas, informar de medidas preventivas y demás. Y esa información debe quedar resguardada a través de sus archivos. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué pasaría en donde un copropietario demande a la propiedad porque dentro de esa copropiedad una de las cámaras de un vecino grababa al interior de su vivienda y una vez en esa grabación tomó una grabación, una foto íntima o una grabación íntima y esta persona, como era el dueño de la cámara, la divulgó? Entonces le van a decir a ustedes, venga, empreste o regáleme por favor la socialización de sus políticas y qué ha hecho usted para implementarlo. Y usted va a ir a la gestión documental, a su espectacular archivo, y se encuentra así. Vamos a ver algo bien chévere. Se encuentra así, más o menos. Ah, sí. Se encuentra así. Van a mirar las actas que usted hizo de socialización, el acta de asamblea, donde se aprobó las políticas de Habeas Data y se socializaron las fotografías, que todo quedó en físico, firmado obviamente, y queda así. Y lo van a encontrar y usted dice, no, eso se hizo hace 2, 3 años y está así. ¿Ahí qué? ¿Ahí qué, señor administrador? Supongo que sí usted lo hizo, ¿no? Usted lo hizo juicioso. O bueno, usted no, la persona que estaba así hicieron juiciosos, hicieron ese ejercicio, pero nunca lo implementaron, nunca le hicieron seguimiento. Y usted después, pues hay que hacerle, le hizo la trazabilidad y la gestión y todo quedó archivado.
¿cierto? Todo quedó completamente archivado. Y resulta que en ese archivo, cuando se va a observar, está así. ¿Cómo demuestra usted ante un proceso por esa situación donde se filtró un video íntimo de una casa dentro de la copropiedad por esto? No, no, no. Supongamos que ya tenga, digamos que sea otro caso. Hay que tenerlo digital. Hay que tenerlo digital y escaneado y mantenerlo y conservarlo. Ahora, todas esas herramientas, todas esas decisiones que se tomen en la asamblea, todas esas circunstancias deben contar con un espacio de almacenamiento adecuado. Ese espacio de almacenamiento adecuado debe tener un grado de conservación adecuado. Limpieza de carpetas, limpieza de documentos, ojalá se pudiesen empastar esos libros de actas, ojalá se pudieran cerrar al vacío para su conservación y obviamente tenerlos escaneados dentro de su equipo de cómputo o en la nube, porque estas situaciones pueden ser eh, hechos o registros de las y pruebas de las actividades que ustedes realicen. Por eso es que la gestión documental juega ese papel tan importante en una organización y en especial en una copropiedad, debido precisamente a que es el registro de las acciones que usted realizó frente a algunos hechos. ¿Ok? Esto, por ejemplo, en ese caso. Pero en caso contractual, en caso de pólizas, en paso de un proceso de impugnación contra una decisión de asamblea, pues todo se debe conservar. Por eso debe existir una gestión documental adecuada, unos formatos establecidos, uh, perdón, unos anexos también allí establecidos que les permita poder garantizar la conservación y la legibilidad de estos documentos. A su vez, es importante tener un espacio que permita la correcta preservación de la información. Esto es uno de los elementos más importantes que debemos contar. Sí, de hecho, hoy en día todo lo pueden hacer de manera digital, ¿no? Pero el tema es que deben invertir y no sé hasta dónde la copropiedad esté dispuesta a invertir en esto, porque pues la idea es que todo se haga digital, ¿no? Ojalá se cuenten con firmas digitales que son códigos criptográficos de la firma suya. Ojalá se pudiese, ¿no? Eso se hace, por ejemplo, con certicámaras o demás, se puede pagar. A su vez, entender la importancia de la conservación, la importancia de tener los documentos y demás. Es que es costoso, a menos que sea una persona jurídica que tenga un software que permita garantizar la firma digital. Lo que pasa es que la firma digital vende en paquetes, eso lo hace Certicámara y creo que valen 230.000 pesos al año por cada persona. Entonces, pues ahí es donde tenemos que mirarlo, porque pues eso es un tema en costo. Tal vez se puede hacer para la firma de algunos actos que realice el administrador, sí, puede hacer. Para todo lo que tiene que ver como administrador, puede ser. Como firma digital, lo puede hacer él. Pero ya para algunos casos muy extremos, como son actas de asamblea y actas de consejo, pues ya es cada uno, porque eso es una firma individual. Ahora bien, esto sería uno de los segundos elementos importantes a tener dentro de una correcta administración, que es la gestión documental. Ojo con esos documentos, no les vaya a pasar
la pérdida de esas información, porque puede tener un caso de litigio, un caso de, de una impugnación a una decisión de asamblea y toda la información se encuentra deteriorada, pues ahí está el inconveniente. Luego vamos a tener algunos temas de administración financiera y contable. ¿Ok? Aquí es importante que todos se tengan claro cómo va a ser el tema de los requisitos de elaboración, aprobación, seguimiento y control del presupuesto. Requisitos de elaboración, aprobación, seguimiento y control del presupuesto. Ustedes, por ejemplo, ¿qué pasa o cómo es el actuar cuando de el presupuesto para adquirir ciertos recursos sobran dinero? ¿Qué o cómo se debe manejar esta situación? ¿Quién debe aprobarlo y qué deben hacer si se desea adquirir otros bienes que no estuvieron aprobados inicialmente en la asamblea por el presupuesto? ¿Qué o qué deben hacer para hacer esa recomposición del presupuesto anual? ¿Alguien se ha preguntado? Sí, una asamblea extraordinaria y evaluar ese nuevo presupuesto para recomposición. Entonces, ahí deben tener claro esos procedimientos. ¿Cómo se hace seguimiento y controla la contabilidad? Hay algunos rubros que tienen mayor relevancia, como es el pago de las expensas, ¿cierto? El administrador debe evaluar es que se les entreguen al menos, por ejemplo, solicitarle al menos borradores a esos contadores de los estados financieros. No, no necesariamente que tenga las notas explicativas, pero sí un borrador de los estados financieros cada mes, para que el administrador lea y pueda determinar estas situaciones. ¿Ok? Reunirse con el contador una vez al mes, una vez cada 2 meses y que evalúen la trazabilidad de la información. Si cuentan con revisor fiscal, pues que éste audite estos estados financieros para determinar pues la veracidad de la información. Son dos elementos aquí importantes. Otro tema está en el control y cumplimiento de las obligaciones tributarias. ¿Quién debe garantizarse que las obligaciones tributarias se cumplan? ¿El administrador o el contador? El representante legal y tal vez en la función de revisor fiscal, pero deben garantizarse que se cumpla. Por lo tanto, el administrador debe jugar un papel no de llevarla, sino de evaluar que se esté cumpliendo, ¿ok? De evaluar que se estén cumpliendo. Tal vez no de realizarla, pero sí de evaluar que se estén cumpliendo. Ahora, definir también algunos requisitos específicos, por ejemplo, para el manejo de los pagos y los cobros y recaudos de la copropiedad y definir también algunos requisitos o algunos requisitos específicos frente a cómo va a ser el pago o los trámites para realizar pagos en la copropiedad. Por ejemplo, se tienen contratistas, por ejemplo, el administrador. ¿Será que el administrador puede tener todo el poder de la cuenta de la organización sin un control previo y sin cumplir unos procedimientos? Por ejemplo, cuando vayan a pagar la factura del servicio de seguridad, ¿qué? ¿Qué le van a solicitar? Planillas de seguridad social, la factura, obviamente,
electrónica, ¿verdad? El root, tal vez, para la creación inicialmente del tercero, que se tenga, pero ahora yo le pregunto, ese control exclusivamente, supongamos que lo tiene el revisor, el segundo token lo tiene el presidente del consejo, ¿ok? Porque así lo decidieron ustedes. Entonces el presidente del consejo es el que tiene el segundo token. Les voy a preguntar algo, les voy a preguntar algo. No tanto el contador, también el contador pues debe hacer las causaciones y los asientos contables que le corresponden, sino que también hay que tener un control administrativo. El control administrativo recae frente al representante legal. Ahora, por ejemplo, para el pago de los honorarios de ese representante legal, ¿será que ese representante legal debe entregar un informe de gestión mensual? Adicional a ese informe de gestión mensual, debe entregar el respectivo cuenta de cobro con el pago de seguridad social. ¿Y quién debe revisar esos requisitos? Si el administrador, pues no, pues, listo. Sí, ustedes me dicen que sí. Pero ¿quién debe revisarle esos requisitos para aprobarle? Si existe tesorero, ¿no? El contador cumple con lo que le envían. Deben ustedes establecer eso, ¿no? Si hay consejo, si hay tesorero, si lo hay, si no, alguien del consejo. El revisor fiscal, si lo hay. En la residencia no aplica el revisor fiscal. Entonces, ¿y qué pasa? Donde el administrador, pues sí se pague normalmente, pero no entregue ninguna cuenta de cobro, no haya un documento soporte frente a esto, no pague seguridad social, y resulta que el administrador en un hecho aislado, pues sufre un accidente. Hay que, todos estos requisitos son los que ustedes deben establecer en este punto. Como se han dado cuenta, son varias situaciones que deben comenzar a analizar y comenzar a construir para tener una administración sana, organizada. No improvisar, porque ustedes me dicen, sí, el tesorero, pero si hay tesorero, de algunos me van a preguntar, ¿es que es obligación tener tesorero? ¿Cuál es la respuesta? ¿Es obligación tener tesorero dentro de una copropiedad residencial? La norma no lo dice, ¿no? Entonces, si no lo dicen, por eso es importante aquí establecer unos procedimientos para el tema de los requisitos de la administración financiera y contable. Y el consejo juega un papel acá importante, sobre todo en aquellas cuentas que debe supervisar, porque si no hay revisor fiscal, el que funge como control interno es el consejo. El consejo no es para sentarse a tomar tinto, ¿ok? Bueno, otros requisitos, la elaboración y la ejecución del presupuesto. Yo siempre les he dicho a ustedes que el presupuesto no se basa en un supuesto, a todo, así sea de 10 apartamentos, es obligatorio tener contador. Bueno, el presupuesto no se basa específicamente de subirle una tarifa fija, por ejemplo el IPC, y ya, listo, se subió el IPC al presupuesto y ya. No, hay que verificar aspectos como los costos fijos y los costos y sus costos históricos. ¿Cuáles serían los costos fijos en una copropiedad? ¿Cuáles serían los costos fijos y cuáles serían los costos variables? Temas como los pagos de servicios de saladuría, de vigilancia, salarios y demás, ¿cierto? Servicio de aseos, mantenimientos, que son como fijos. Y los variables,
¿Y cuáles serían variables? Los mantenimientos preventivos. ¿Qué otro sería variable? Los servicios públicos, ¿cierto? Porque estos varían constantemente con el cambio de cada mes, ¿cierto? Mantenimientos y servicios públicos son variables. Entonces, lo primero que hay que mirar es cuáles son mis costos fijos. Son todos aquellos que se mantienen. Y los variables son los servicios. Ahora, que mantenimientos eventuales y demás, estos deben estar alineados a un programa de mantenimiento. Cada equipo puede tener un programa de mantenimiento. Y una cosa es el mantenimiento preventivo, que ese sí se puede presupuestar. Y otra cosa son los mantenimientos correctivos, que esos pues son complejos de presupuestar, a menos que exista un análisis de manejo de, de mantenimiento por confianza. O sea, que hayan identificado cada cuánto puede durar una pieza de cada equipo, pero eso es muy complejo. Pero pues existen, ¿no? Existen los correctivos. Por lo tanto, deben tener presupuestados los mantenimientos preventivos y los daños y los temas de reparaciones y demás, dejar un rubro específico para daños imprevistos. Un rubro, tal vez una parte del presupuesto ahí fijo, que de acuerdo a los últimos años dentro de su histórico se hayan consumido o se hayan establecido y dejar ese fondo para ese tipo de situaciones, para el tipo de mantenimientos y daños imprevistos que ocasionaron, los temas correctivos. Los preventivos sí los podemos, digamos que presupuestar, pero los daños correctivos pues son muy complejos. ¿Ok? Aquí también debemos tener en cuenta, por ejemplo, el estado de resultados anteriores, el manejo de la tasa de inflación y los impuestos, las necesidades específicas, o sea, nuevos proyectos que pretendan iniciar y cuáles van a ser esas fuentes de financiación, los fondos de reserva, los fondos imprevistos. Esos fondos no se pueden tocar, así estén en una misma cuenta. No puede pasar que a final de un periodo X se vamos a mirar la conciliación bancaria y la cuenta está en cero, pero resulta que tenemos en contabilidad un fondo de imprevistos que no existen. Entonces, todo a su medido tiempo. O sea, el presupuesto debe tener varias variables, costos fijos, costos variables, cómo fue la ejecución anterior del año pasado, el estado de resultados para identificar el comportamiento de pago de los copropietarios, porque eso es otro tema importante, ¿no? ¿Cuál ha sido realmente el comportamiento de pago de los copropietarios y no ajustarse el presupuesto digamos que yo sé que aquí eso es un consejo, ¿no? El presupuesto no se debe ajustar al tema de lo que supuestamente debería ser, o sea, lo utópico, o sea, que todos pagaran a tiempo. Eso no se trata, porque pues eso casi nunca pasa en una copropiedad, que todos paguen a tiempo, sino en lo que la información contable me manifiesten frente al tema del pago. Es que sugiero yo que el presupuesto se ajuste a la realidad, a la realidad. O sea, que si normalmente el comportamiento de pago de los copropietarios se encuentra en un 60%, todo lo que son costos fijos y variables se ajusten a ese 60%. Y los demás, por ejemplo, años imprevistos o cosas que sean menos importantes, estén como ahí susceptibles de un cambio o de no cumplimiento de acuerdo al comportamiento de pago de los copropietarios. Porque pues idealmente podríamos decir que yo diría que el presupuesto se debe ajustar al comportamiento de pago de los copropietarios. Eso sería lo ideal. Y si sobra, pues se guarda. O sea, si los demás en un día X comienzan a pagar, pues se guarda. ¿Por qué? Porque es que realmente es muy difícil encontrar una copropiedad sana en la cartera.
Realmente es muy complejo, sobre todo con esa transición que hay cuando la copropiedad se parte de o se entrega o no está por parte de la constructora y no se paga. Es un tema muy complejo. Entonces, la idea es que ajusten ese presupuesto a la realidad de la copropiedad y al comportamiento de pago para que no existan traumatismos. Porque si ustedes lo van a basar el presupuesto en lo ideal, o sea, que todos paguen de manera oportuna, pues sería complejo. Sería complejo porque varían rubros que no van a cubrirse. Entonces yo supongo, yo sugiero, ajusten el presupuesto a lo ideal. Y el resto, que es un comportamiento o es indeterminado, pues simplemente se utilicen como medios de reserva para otros temas. Pero ajusten los costos fijos, variables y demás a la realidad económica y a la ejecución presupuestal y a la realidad del comportamiento de pago de los colaboradores, de los copropietarios. Bueno, otro tema aquí. Sí, es muy difícil, o sea, es muy difícil, o sea, realmente que yo les digan que encuentren una copropiedad con cartera sana, que no deba ninguno y que todos paguen a tiempo, mm, no creo que exista, ¿no? Yo no conozco ninguna todavía. De pronto ni siquiera en los estratos más altos de Colombia. Siempre hay alguien que está por ahí. Siempre hay alguien que debe pagar, que no ha pagado, que paga no paga los primeros días, sino que paga los 15 o que paga o que no pagan. Sí, siempre, o sea, siempre. O sea, hay alguien que por ahí se les olvida. Bueno, X. Pero siempre hay, no conozco, o sea, hay muy complejo el decir eso, el decir, bueno, vamos a encontrar una cartera sana. Sí, yo también conozco que, que tienen una cartera abultada. Otro de los puntos aquí es la administración de bienes y servicios comunes. ¿Cuáles son los bienes y servicios comunes? ¿Cuáles son los bienes y servicios comunes? Entonces, podemos decir que bienes comunes, pues pueden ser la estructura, la fachada, las zonas verdes, ¿cierto? Las tuberías, los parqueaderos de visitantes son comunes. Y los bienes comunales, pues pueden ser, o bueno, los bienes y servicios comunales, pues pueden ser el servicio de vigilancia, seguridad, el tema del aseo de las zonas, la iluminación, la jardinería, la administración y los servicios públicos. Digamos que esos son como los servicios comunales y otros son los comunes, ¿no? Los comunales, pues son como esos, ¿no? Relacionados que no son esenciales ni son de uso restringido, como pueden ser el salón comunal, las gimnasios, las canchas y demás. Y los bienes comunes, pues como les dije, la estructura, las fachadas, las porterías y demás. Aquí es donde debemos definir también como copropiedad, pues, cómo se va a manejar ese tipo de situaciones. Primero hay que identificar cuáles son los bienes y servicios comunes y sus características. ¿Ok? Se debe establecer las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes comunes, de todos. O sea, lo ideal es que existan bitácoras por los bienes y servicios comunes. Pues resulta que aquí debemos definir cómo van a funcionar, cómo van a hacer ese mantenimiento, cómo se va a hacer esa prevención, por ejemplo.
¿Ustedes han escuchado de los balcones que responden? Pues en ese caso de sismo, la póliza. Ahora pregunto yo, ¿ustedes han escuchado de los balcones? Sí, me imagino que sí, ¿verdad? Voy a mostrar un video. Está este video y van a decir, les voy a preguntar algo. Sí, la póliza sí, para temas de incendios y de inundaciones y de terremotos, sí. De sismos, sí. Bueno, al ser una zona común, un bien común, ¿será que debemos establecer algún tipo de mecanismo de prevención para esto? ¿Será? ¿O alguna buena práctica? Aquí no se trata de, bueno, son bienes comunes. Ahí no hay alguna posiblemente, bueno, una responsabilidad, claro, pero sí sería bueno establecer unas buenas prácticas y unas campañas para el uso de los balcones, porque también hay situaciones aquí. Por ejemplo, el señor que se cayó borracho. Se han insistido también otros casos de personas que van a tomarse una selfie y se caen. O otras situaciones. Por ejemplo, que como no han estipulado dentro de la administración, situaciones como si se deben o no colocar mallas de seguridad. Entonces sería bueno que esto se estuviera regulado aquí. Por eso es importante aquí establecer parámetros de protección, reposición, actualización, mejoras para eso, para prevenir, para prevenir el uso de estos de manera preventiva y correctiva, ¿no? Para ese tipo de situaciones. Porque no faltará el que se caiga, no faltará, sobre todo con menores. Y después al primero que van a querer culpar es a la administración. Al primero que van a querer culpar le van a decir, ay, ¿por qué no hizo algo y demás? Eso es lo primero que van a querer buscar. Algún culpable menos el propietario o el familiar. O el, por eso sí, eso sí. O sea, ahí lo que vamos a dejar es como unas medidas de protección, como para prevenir alguna situación específica que nos pueda ocurrir. Pero no, no hay responsabilidad, claro, no hay responsabilidad. Pero sí sería bueno, como en esas zonas comunes, sobre todo de uso exclusivo, entregar un buen o un decálogo de buen uso para evitar la ocurrencia de un accidente que pueda afectar o pueda haber comprometida la integridad de la copropiedad. ¿Por qué? Porque puede pasar lo siguiente, y esto también es bueno que se tenga claro. Por ejemplo, ya iba a ir Rafael, que la persona, que ese vecino no haya caído encima del parasol, sino que haya caído encima de un carro y y haya fallecido. Ahí que, por eso es este poema, por eso es este punto. Y en las pólizas también deben cubrir esto. Aquí no se trata de si hay responsabilidad o no, se trata de prevenir. Por eso en esas zonas comunes debemos tener esa prevención, cómo debe ser el uso, cómo debe ser el uso de estas situaciones, qué nos exigen las pólizas.
Si tiene el carro seguro contra todo riesgo, pues que cubra el carro, bueno, etcétera. Pero aquí lo que se trata es identificar esas zonas comunes, bienes y servicios comunes, sus características, el mantenimiento y parámetros para uso, para reposición, actualización, modificación, etcétera. ¿Ok? Estos parámetros son importantes que se establezcan porque a veces nosotros los dejamos ahí ya, no decimos nada más. A veces simplemente no hacemos ninguna gestión y cuando nos llaman a un proceso, nos vinculan a un proceso, no tenemos ninguna herramienta para protegernos. Entonces, la idea es que aquí vemos de esta manera. ¿Ok? Sí, la idea aquí no es que posiblemente nos vayamos a ver inmersos como vinculados o sancionados, sino hacer actividades de prevención para el uso. Por ejemplo, el uso de las piscinas. A veces es tan mal usada. Por ejemplo, el uso de los salones. ¿Cómo, quién se debe garantizar el uso de esos salones, el uso de los gimnasios? Porque no va a faltar la persona que llegue en estado de embriaguez o de ebriedad al uso del gimnasio y usando una pesa se le caiga y se fracture y quiera cobrársela a la administración. Entonces, la idea es esto. La idea es que aquí en estos bienes comunes y servicios comunes, pues que establezcan protocolos y actividades de prevención, simple y llanamente. Ahora bien, pasa igual con los servicios comunales, como es el tema de las zonas comunes, piscinas y demás. Aquí es importante clasificarlos, identificarlos y mirar si hay un marco legal. Por ejemplo, las piscinas. ¿Será que hay un marco regulatorio frente a las piscinas? ¿Sí? ¿Alguien la recuerda? ¿Cuál es la ley de piscinas? ¿Y de cuándo es? ¿De qué año es? Ay, esa me faltó tocarla ayer. ¿Alguien recuerda? Que debe contar con salvavidas. La 1209 es del 2008, sí, señor. Que debe contar con salvavidas los fines de semana y las vacaciones, una persona certificada, que debe contar con el respectivo RETIE, que debe contar con ay, eso se llama la alarma de sumersión, ¿cierto? Entonces, primero hay que identificar esos salones comunales, las características, el marco legal, eso es importante esa parte. La identificación y determinación de estas zonas o servicios comunales, cómo se van a usar, cómo van a ser esos bienes y servicios comunales, cómo van a ser usados, cuál es el parámetro de uso y explotación económica, ¿ok? Porque no va a faltar que llegue y diga alguien, no, por ejemplo, un propietario. Aquí les voy a hacer una pregunta y ustedes me van a decir sí o no. Yo soy propietario de un apartamento, pero también soy profesor de natación. ¿Listo? Entonces, yo como soy propietario y soy profesor de natación, los días lunes, miércoles y jueves utilizo la piscina del conjunto para enseñar a nadar a los niños. ¿Esto sería permitido? ¿Sería regulado? ¿Deben regularlo? ¿Deben establecerlo? ¿Qué deben hacer? Y obviamente yo cobro por ese servicio, ¿no? Por eso deben estar aquí, porque después no pueden decir ustedes o tratar de improvisar frente a esas situaciones. Cuando se improvisan es cuando están esas situaciones, ocurren esas circunstancias, porque lamentablemente no se logra gestionar o identificar y por eso es acá importante tenerlo en cuenta. Hay que regularlo, porque entonces el propietario, por ser propietario, puede explotar ese bien común para beneficio propio. ¿Y será que no ocurre? ¿No les ha pasado ese caso?
Realmente son muchos casos de la vida real que a veces uno dice, uy, pero ¿qué? Y es porque falta regulación. Ahora bien, seguridad y prevención. Cuando se va a adquirir un servicio de seguridad, ¿qué es lo primero que hacemos cuando adquirimos el servicio de seguridad? Por ejemplo, ¿será que se puede pedir sector de vigilancia con armamento, con armas de fuego? ¿O debe haber unos casos específicos, por ejemplo, para solicitar armamento al sector de vigilancia? Armamento, pues armamento no con no armas traumáticas, ¿no? Sí, se puede, pero para eso debe haber un estudio de seguridad previo que justifique el armamento. Eso no es para sí, es para todos. El caso del armamento es para después de un estudio de seguridad previo. Por ejemplo, que su conjunto está lleno de celebridades famosas en donde posiblemente tengan el riesgo de secuestro. Ah, pues ahí el tema sí es diferente. Para eso debe estar un estudio de seguridad que debe adelantar la entidad en apoyo con la policía para determinar ese grado de riesgo y de vulnerabilidad de la copropiedad. Pero listo, eso es lo primero que tenemos que hacer, identificar el riesgo de seguridad en la copropiedad. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la copropiedad la entregan con un encercamiento y ese encercamiento no mide más de 2 metros o mide 1,50, por ejemplo? Por ejemplo, ¿qué pasa si alrededor de la copropiedad existe un encercamiento y ese encercamiento es de 1,50, que cualquier persona lo puede saltar? Está expuesto. Entonces, ¿qué? Hay que analizar ese riesgo y si se está expuesto, ¿qué se requiere? Pues la adquisición del tema de la cerca eléctrica, ¿cierto? Ahora, las cámaras de seguridad, ¿será que se colocan en todos lados o qué debemos hacer con esas cámaras de seguridad? ¿Será que colocan una en cada casa o cómo es la cosa ahí? Según el estudio de seguridad. Muy bien. En los sectores más vulnerables y demás. No es cámara porque sí. O sea, yo no le puedo colocar una cámara porque el propietario de la casa de X dice, ay, es que yo quiero una cámara acá al frente. No, para eso debe haber un estudio, puntos críticos y vulnerables. Y es lo primero. O sea, lo primero es identificar los riesgos y el grado de vulnerabilidad para así solicitar las, pues si es necesario, el tema del encercamiento eléctrico, si es necesario, cámaras en puntos estratégicos y si es necesario, pues contar con servicio de seguridad de ronderos y servicio de seguridad en la puerta. ¿Sí o no? Esto se hace mediante estudios. De hecho, hay copropiedades que, hay copropiedades que deben definir estas situaciones para determinar cuántos señores de seguridad se requieren. Esto no puede ser simple y llanamente porque pues se quieren, ¿no? Y de hecho, pues ustedes pueden darse cuenta que en copropiedades campestres de gran envergadura se cuentan inclusive con personal de seguridad motorizado. Entonces eso depende. La copropiedad no todo puede definirse de acuerdo a los caprichos, sino a través de un estudio de seguridad,
a través de mirar las necesidades de la copropiedad en cuanto a seguridad, mirar si, por ejemplo, ha sido vulnerado anteriormente, ¿cierto? Si ha sido vulnerado también anteriormente, por dónde ha sido vulnerado, poner, asignar recursos para minimizar esos riesgos, porque también es otro tema, ejecutar actividades para implementar estrategias ya definidas. Por ejemplo, aquí también sería muy bueno establecer una estrategia, sobre todo para el control de esas entidades o de esos apartamentos que tienen, que están con alquileres por menores a un día, a menores a un día, menores a 30 días, cómo se van a controlar, cuál va a ser ese control, cuál va a ser el control de los visitantes cuando lleguen a los salones, etcétera. Son mecanismos que debemos comenzar a gestionar. Son herramientas que debemos comenzar a gestionar, así como los contratos o los procesos contractuales. De verdad, a veces nosotros dejamos de lado algunas situaciones como si no fueran importantes, pero en realidad sí son importantes y deben ser evaluadas. Señores, espero que les haya gustado. Realmente espero que haya sido de su agrado este diplomado, que hayan aprendido. Si les queda debiendo algo, pues tiene mi número telefónico, si no se los comparto aquí. Les voy a hacer el último examen y este examen lo vamos a mirar, o sea, vamos a hacerlo, son 25 preguntas muy sencillas y la idea es que lo terminemos y miramos acá a las 4, a las 5. Aquellos que les vayan, pues lo miramos cómo les fue, ¿vale? Entonces les voy a compartir el último examen para que ustedes puedan, pues, adelantarlo, realizarlo y lo puedan ejecutar. Entonces, a partir de ese momento tienen 45 minutos, volvemos acá a las 5. ¿Cómo les? ¿Qué tal? Vamos a ver. No, este examen es otro examen. 24/28 no está mal. Bien. De hecho, está bien. Veo que aprendieron bastante. Bueno, vamos a ver algunas respuestas. Tengo 61 respuestas. Entonces me dicen, ¿es una forma especial de dominio? La propiedad horizontal, perfecto. Órganos de dirección, todas, perfecto, bien. Una de las funciones de la Asamblea es aprobar las reformas tributarias, falso. ¿Qué reformas tributarias? Las reformas tributarias las aprueba quién? El Congreso. Aprobar la disolución y la liquidación de la propiedad es función de la Asamblea. Ay, aquí me equivoqué, es verdadero. Sí, ok, sí, esta me equivoqué. Verdadero.
Ya le cuadro, esta la cuadro. Entonces súmenle para que lo que hicieron esta, le sumen. Aprobar el presupuesto no es función del Consejo, falso. ¿Ya saben que no? Las asambleas ordinarias se deben hacer por lo menos una vez al año, verdadero. El artículo 43 de la ley 675, una más, me equivoqué ahí. Regula las reuniones de segunda convocatoria, falso. ¿Cuál es el artículo que regula las reuniones de segunda convocatoria? Ok, bien, paréntesis. Muy bien, listo. La Administración General sesionará con un número plural de copropietarios, de unidades, tal, verdadero. Ejecutar los recursos es función del administrador, verdadero, sí. Pues pedida para normalizar, que es la ley 675 del 2001, no el 2002 ni el 2001, 675. Aplica a todos los desarrollos inmobiliarios el régimen de propiedad horizontal, muy bien. Eh, Puesto que la ley no abarca detalladamente que habla del reglamento, perfecto. Son índices que establecen la participación, los coeficientes, bien. La cuota de administración no tiene como objeto, no tiene como fin que entre otros, eso es falso porque sí tiene como fin. Los coeficientes se calculan con base en área privada, verdadero. El estatuto que regula los derechos y obligaciones es el reglamento, no es el manual. Recuerden que yo les dije que el reglamento, partes del edificio conjunto sometidas, los bienes comunes, perfecto. Mm, Bienes mixtos no existen. El artículo 59 contempla o contempla la no posibilidad de publicar, no, sí lo contempla, falso. El presunto infractor debe ser requerido por escrito, verdadero. Las sanciones y las conductas sancionables deben estar tipificadas, sí. Si el reglamento no fijó la fecha, ¿cuándo se va a hacer? A los 3 meses siguientes del vencimiento del periodo presupuestal, verdadero. La reunión ordinaria de asamblea tiene como objetivo o finalidad tomar, considerar y aprobar las cuentas del último ejercicio, verdadero. Las reuniones extraordinarias se pueden convocar por todos los anteriores, administrador, consejo, revisor fiscal y el 20% de los coeficientes. ¿Cuántos nos faltan? Uy, nos faltan hartos. Las asambleas ordinarias de la propiedad horizontal se convocan para tratar asuntos puntuales. Falso. Son las extraordinarias las que establecen puntos puntuales. Las ordinarias pueden tocar proposiciones. El artículo 43 provee la posibilidad de las reuniones no presenciales. Sí. No es obligatorio que se nombre una comisión verificadora de acta, verdadero, no es obligatorio. Recuerden que yo les dije que eso no era obligatorio. Dentro de un lapso no superior a 20 días hábiles contados a partir de la fecha, el administrador debe poner a disposición, sí, esto lo establece el inciso 3 del artículo 47 de la ley 675, perfecto. Las decisiones de asamblea se pueden impugnar en cualquier tiempo cuando esas acciones están sujetas a caducidad. No, recuerden que son 2 meses. Perfecto. Yo creo que mucho les fue bien. Igual les agradezco por la participación. Sí, sí, pero pues la norma lo establece, o sea, la norma no te mete esa limitación, o sea, de que sea obligatorio, no, pero pues ustedes lo pueden regular. Recuerden que hay cosas que deben regular. Igual, pues les agradezco por la participación y les deseo, mi contacto. Y está. Chao, que descansen.